Queridos estudiantes de todo el país, ¿cómo están? Les saluda la profe Romina Baella Papeimé. En este día vamos a estar trabajando nuevamente juntos. Les invito a traer sus lápices, bolígrafos y cuadernos porque el día de hoy aprenderemos un nuevo contenido. A continuación, les invito a averiguar sobre qué tema trabajaremos el día de hoy. En pantalla vemos el panorama general de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de la cinemática, que es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. No estudia el por qué el cuerpo se mueve, solamente estudia las características del movimiento que realiza. Para ello debemos de aprender algunos conceptos como posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración. Veamos cómo se aplican estos conceptos. Hablamos de un cuerpo que se encuentra en movimiento, como por ejemplo, lo que observamos aquí es un vehículo que se está desplazando en la carretera. El primer concepto que vamos a interpretar es el de posición, que se refiere a un punto específico donde se posiciona, donde se ubica el cuerpo durante el movimiento. Entonces, de esta manera introducimos el concepto de posición. Sin embargo, si tenemos en cuenta la posición A y la posición C, que se refiere a la posición inicial y final de un cuerpo en movimiento, estamos hablando entonces del desplazamiento. Para el desplazamiento se tiene en cuenta cuando el cuerpo empieza a moverse y se tiene en cuenta cuando el cuerpo se detiene. El tercer concepto que vamos a aplicar se trata de trayectoria, que se refiere a cada punto específico que traza el camino que recorre el cuerpo cuando está en movimiento. A continuación analizaremos algunas situaciones. Por ejemplo, en pantalla tenemos la imagen de un carrusel. Todo lo que esté dentro de este carrusel, al moverse va a tener un tipo de movimiento que se llama movimiento circular. Sin embargo, en la siguiente imagen podemos observar una persona lanzando una pelota. ¿Qué es lo que realiza esta pelota? Sube hasta cierto punto y luego empieza otra vez a bajar. Durante su movimiento forma una trayectoria, digo bien, que se llama parábola. Por lo tanto, este movimiento se llama movimiento parabólico. Por último, visualizamos el caso que ya habíamos analizado anteriormente. Se trata de un cuerpo que se desliza, se desplaza en una línea recta y a ese tipo de movimiento se le conoce como movimiento rectilíneo. El tipo de movimiento que nosotros analizaremos el día de hoy es este último que les presenté, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Sus siglas son MRU. ¿Qué características tiene este tipo de movimiento? Su trayectoria es una línea recta, como podemos observar aquí en la imagen. No tiene curvas el camino que recorre. Su velocidad es constante, va eje y CPA. Significa que desde el momento en que el cuerpo empieza a moverse hasta que se detiene, mantiene su velocidad, ni aumenta ni disminuye. Y por otro lado, podemos decir entonces que al no cambiar de velocidad, no puede haber aceleración. Entonces, la aceleración es nula, es decir, es igual a cero. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme? Es esta que nos indica que velocidad es igual a el espacio recorrido, que se refiere a este espacio, 10 metros y 10 metros, como es el caso de este ejemplo, dividido el tiempo que tarda en recorrer dicho espacio. Se refiere a este 2 segundos que vemos aquí arriba y a este otro 2 segundos que observamos también arriba. ¿Cómo aplicamos esto en los ejercicios? Antes de ver un ejemplo, debemos fijar bien el concepto de velocidad. Cuando hablamos de velocidad nos estamos refiriendo a la cantidad de espacio que recorre un cuerpo durante cierto tiempo. Y para ello, para hacer el cálculo de esta velocidad, necesitamos utilizar unidades de medida. La unidad de medida depende del sistema que se utilice. Por ejemplo, existe el sistema internacional, sexagesimal y el sistema técnico. El espacio en el sistema internacional se mide en metros, el tiempo en segundos y la velocidad se mide metros sobre segundo.
Sin embargo, en el sistema sexagesimal, el espacio se mide en centímetros, el tiempo se mide en segundos y la velocidad en centímetros sobre segundo. Sin embargo, en el sistema técnico, que es el sistema que utilizamos en nuestro día a día, podemos ver que el espacio se mide en kilómetros, el tiempo en horas, por lo tanto la velocidad se mide en kilómetros por hora si se trata del sistema técnico. Ahora vemos cómo aplicamos todo esto que aprendimos, pero en la resolución de ejercicios. El enunciado dice lo siguiente: ¿cuál sería la velocidad de un móvil que recorre 120 metros en 4 segundos? Podemos fijarnos que en el enunciado existen números. Donde hay números siempre va a haber un dato. Entonces, ese dato vamos a registrar de esta manera. 120 metros viene a ser el espacio que recorrió el cuerpo o el móvil. 4 segundos viene a ser el tiempo que tardó en recorrer dicho espacio. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio? Nos pide calcular la velocidad. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Es la que ya les mencioné. Velocidad es igual a espacio dividido tiempo. Ahora reemplazamos los datos según lo que nos brinda el ejercicio. Velocidad es igual a 120 metros, que es el espacio recorrido, dividido 4 segundos, que es el tiempo que tardó. Realizamos la división y obtenemos como resultado 30 metros sobre segundos. Establecemos una respuesta. El móvil se mueve con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Esto significa que cada segundo que pasa, el cuerpo se mueve 30 metros. Segundo ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: un vehículo viaja con una velocidad de 80 metros sobre segundos en un intervalo de tiempo de 20 segundos. Hallen el espacio recorrido en ese tiempo. Nuevamente nos fijamos donde hay número, quiere decir que hay un dato que debemos registrar. Velocidad viene a ser 80 metros por segundo. El tiempo que tarda en recorrer es 20 segundos y lo que nos pide calcular es el espacio que recorre. ¿Cuántos metros recorre en este caso el vehículo que está en marcha? Para ello vamos a registrar la misma ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior. Velocidad es igual a espacio dividido tiempo. Nos damos cuenta que lo que nosotros queremos calcular es el espacio que se encuentra aquí. Para poder resolver este ejercicio vamos a realizar un despeje de ecuaciones. Para hacer un despeje debemos de comprender bien cuáles son las partes de una ecuación. Todo lo que está antes del signo es igual corresponde al primer miembro de la ecuación. Todo lo que está después del signo es igual ya corresponde al segundo miembro de la ecuación. Si la incógnita está en el segundo miembro, como en este caso, y está acompañada de otros datos, de otros valores, entonces debemos de hacer un despeje enviando eso que no forma parte de la incógnita al primer miembro, pero con la operación inversa. Por ejemplo, el tiempo estaba aquí dividiendo, al pasar al otro miembro ya pasa multiplicando. Nuestro ejercicio nos queda de la siguiente manera. Velocidad multiplicado por el tiempo es igual al espacio recorrido. Aquí reemplazamos los valores. 80 metros sobre segundos es el valor de la velocidad por 20 segundos, que es el valor del tiempo. El resultado nos va a dar el valor del espacio recorrido. 20 por 80 es igual a 1600 metros. ¿Qué ocurrió acá? Hicimos una multiplicación, pero las unidades de medida, por supuesto, tuvieron que también simplificarse, eliminarse para que se pueda utilizar solamente el que corresponde a la incógnita. Aquí tenemos segundos y también en el otro punto tenemos segundos. Entonces, eso simplificamos y eliminamos de tal modo que nos quede solamente metros. Entonces, establecemos una respuesta.
El vehículo recorrió un espacio de 1.600 metros. De esta manera, entonces, resolvimos algunos ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniforme. Temimbuecuera, Peixa Ñamojú Añanevia Poco Arapeguá. El día de hoy aprendimos sobre la cinemática que estudia los movimientos de los cuerpos. También aprendimos sobre el movimiento rectilíneo uniforme, cuáles son sus características, cómo hallar la velocidad, cuál es la ecuación que utilizamos. También aprendimos a realizar despeje de ecuaciones, a utilizar unidades de medida de la velocidad, del tiempo, del espacio. Por supuesto, les invito a seguir practicando con más ejercicios de resolución. De mi parte es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en un próximo material educativo.